Muy buenas magos y bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy vamos a traer un vídeo súper interesante, el cual vamos a estar analizando los principales índices de Estados Unidos para ver la proyección que podemos tener para la semana que viene. Vamos a empezar analizando el gráfico completamente limpio desde una temporalidad semanal, bajando a diario y luego bajando a temporalidades de H1 y H4 para buscar esas mejores oportunidades de trading. Dicho esto, vamos a empezar analizando el SP500. Tenemos el gráfico completamente limpio, temporalidad semanal. Vamos a partir de todos los índices del mínimo de cuando la pandemia, vamos a trazar esa directriz de mínimos crecientes. Mira que con ese movimiento bajista que hemos tenido hace ya varias semanas, el precio vino a testear prácticamente a tick esa directriz de mínimos crecientes. Ya nosotros nos empezamos a posicionar en largo desde esta zona de soporte. Sí que es verdad que dilató un poquito, pero esto era una muy buena zona para empezar a acumular el SP500 de cara al mediano y largo plazo. Si trazamos el FIBO de todo este movimiento alcista, vemos que el precio vino a testear la zona de compra del 38-50%, pero la mejor zona de compra obviamente era testeando esa directriz y esa posible zona o esa zona de soporte, ¿vale? Dicho esto, podemos ver como la vela semanal de esta semana pasada ha sido una vela con no mucha volatilidad, una vela de cierta indecisión, aunque cerró en negativo. Cuando tenemos un movimiento alcista y empezamos a detectar estas velas a mitad de camino de que el precio pueda volver a testear esos máximos históricos, tenemos que tener cuidado porque es probable tener algún tipo de retroceso, ¿vale? Dicho esto, vamos a bajar de temporalidad, vamos a un gráfico diario. ¿Qué podemos ver? Bueno, que lleva esta semana bastante enrangada, bastante lateral. Desde el día viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, aquí lo podemos ver, el precio se ha movido en un rango lateral de más o menos unos 100, 120 puntos. La pérdida, lo puedo ver aquí muy fácil, la pérdida de esta zona de soporte, de esa zona de mínimos, es probable que nos lleve a hacer un retroceso de todo este último impulso, ¿vale? Si medimos la altura de este doble techo, posible doble techo, siempre y cuando rompa la zona de soporte, obviamente la zona de soporte siempre y cuando deje buena vela es una oportunidad para intentar comprar, pero mirar, ¿vale? Agarramos la altura a este posible doble techo, nos llevaría a un retroceso mayor. Como tenemos cierto interés vendedor de las velas de inicio de semana, vamos a trazar el FIBO de este movimiento y podemos ver que la caída o ese tipo doble techo que nos puede llevar a un retroceso, mirar cómo coincide con prácticamente ese mínimo anterior, sería una zona de liquidez importante. Luego tenemos por aquí también un mínimo bastante relevante anterior y toda la zona de compra para el mediano a largo plazo. Siempre solemos marcar la zona del 38-50% porque sería nuestra zona más óptima para intentar comprar en cualquier tipo de activo, en este caso el SP500. También podemos marcar la zona de nivel 61 porque sabemos que el precio muchas veces viene, testea solamente esa zona de retroceso y desde ahí ya continúa subiendo, ¿vale? Por lo tanto siempre la marcamos, aunque no sería nuestra zona más óptima de compra. Dicho esto, teniendo en cuenta si el precio a inicios de semana hace algún tipo de retroceso, tenemos marcada la zona de compra para el mediano plazo. Dicho esto, bajamos nuevamente de temporalidad, vamos a ir a un gráfico de H1. ¿Qué podemos ver por aquí? Pues una estructura claramente alcista. Tenemos por aquí una zona de soporte en torno a los 5.590, luego tenemos mínimos crecientes. Sí que es verdad que la directriz de momento ya la habría roto, ¿vale? Cuando el precio rompe la directriz de mínimos crecientes, lo que hacemos nosotros es trazar el FIBO completo del último impulso. Vamos a trazar el FIBO, vemos que el precio se encuentra por una zona de compra bastante interesante, en torno al 50-38%, ¿vale? El nivel 61 ya no lo vamos a marcar porque ya lo habría roto hacia abajo. Vemos que por aquí el precio habría manipulado mínimos de la sesión de Asia del día viernes, agarra liquidez. Si durante el día lunes detectamos por aquí que el precio está dejando buena confirmación, podríamos intentar posicionarnos en largo, ¿vale? Tendríamos por aquí un movimiento alcista más probable. ¿Qué podemos también esperar? La ruptura al alza
de esta pequeña consolidación. Aquí tenemos unos máximos decrecientes. Si el precio por algún motivo acaba por romperlo al alza esa directriz, podríamos esperar un pequeño retroceso y desde ahí intentar posicionarnos en largo, ¿vale? ¿Qué puedo ver aquí también? Bueno, pues que tenemos una zona de mínimos planos, vamos a marcarlos bien, ahí, y luego aquí tenemos una secuencia de máximos decrecientes. Si trazamos esa directriz uniendo todos los máximos, podemos ver como el precio estaba creando aquí tipo consolidación triangular. Vamos a marcarlo así bien para que se vea, aquí lo podemos ver, mínimos planos, máximos decrecientes, ruptura al alza, pullback justamente en la directriz. Si agarramos la altura de esta figura en consolidación, la proyectamos en la ruptura, nos va a dar una posible zona objetivo más o menos en torno a los 5.775, ¿vale? Vamos a subir a H4, vamos a detectar por aquí alguna zona importante de liquidez, algún máximo relevante. Mirar cómo aquí tenemos estos máximos anteriores, el precio seguramente pueda venir a visitarlos, pueda venir a testearlos y tener algún tipo de reacción bajista, ¿vale? Pero en principio la estructura en el SP500 en menor temporalidad es claramente alcista. Ahora se encontraría en una zona de compra, vamos a esperar o la ruptura de la directriz de los máximos decrecientes pullback para comprar o alguna confirmación por esta zona, ya que tenemos un objetivo activado en torno a los 5.775. Si por el contrario el precio no sube y empieza a caer, obviamente la primera zona de compra va a ser la zona de soporte. Vamos a agarrar el último mínimo más relevante. Si durante alguna sesión vemos que el precio lo liquida y deja buena vela, podríamos intentar posicionarnos en largo, ¿vale? Y si finalmente el precio acaba por romper lo que sería la zona de soporte, pues estaría activando el doble techo que hemos visto en el primer análisis de gráfico diario, ¿vale? Esto todo sería un doble techo, esperaríamos un retroceso, un pullback, podríamos intentar posicionarnos en venta o esperar que el precio acabe de hacer el retroceso, ya que la estructura general es alcista, y empezar a comprar por las zonas que habíamos marcado antes, ¿vale? Para que veáis que nuestro análisis se basa en la estructura del precio, impulsos y retrocesos, ¿vale? Y en zonas de liquidez, zonas de soporte, zonas de resistencia, donde las manos fuertes saben dónde estamos colocando los stops y muchas veces vienen a liquidar esas zonas, agarrar liquidez para continuar con el movimiento más probable, ¿vale? En este caso aquí tenemos el análisis desde cero del SP500. Vamos con el Nasdaq 100, vamos con esa vela semanal, ¿vale? Podemos empezar en un gráfico mensual sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero bueno, yo creo que empezando por un gráfico semanal ya está bastante bien. Vamos a empezar, eso sí, desde el mínimo de la pandemia. Todos los mínimos van a ser iguales, ¿vale? Empezamos desde ahí, trazamos directriz de mínimos crecientes. Sí que es verdad que aquí el precio vino a testear una zona de soporte importante, que era esta de aquí. Ha dilatado bastante. Ahí lo tenemos marcado. Este mínimo anterior es súper relevante. Y bueno, sí que es verdad que esperábamos quizá que el precio pudiera continuar cayendo un poco más, incluso a testear nuevamente la directriz de mínimos crecientes, venir a liquidar este mínimo anterior. Pero sí que es verdad que del último impulso alcista de todo este movimiento, vemos que el precio vino a la zona del 50%, ¿vale? Por lo tanto pensamos que el retroceso ya estaría cumplido y el movimiento alcista sería lo más probable, ¿vale? Que el precio continuara subiendo, quizá a testear ese máximo histórico y más probable continuar subiendo al alza. Podemos ver como la vela esta semana ha sido una vela pues prácticamente que cierra en el precio de apertura, aunque pinta un poquito roja, pero es una vela que no continúa con el movimiento alcista, ¿vale? Cuando, ya lo hemos dicho antes, cuando detectamos en un movimiento alcista bastante potente una vela de esta indecisión, pues cabe la posibilidad de que si en menor temporalidad detectamos un cambio de estructura, pues que tenga algún tipo de retroceso, ¿vale? Dicho esto, vamos a un gráfico diario. Podemos ver cómo tenemos esa media móvil de 200 sesiones en zona de resistencia. Aquí hay un máximo anterior, una zona clara de resistencia bastante potente. Cabe la posibilidad que si el precio pues acaba por romper este mínimo anterior, cree también tipo o rango lateral que rompe hacia abajo o tipo doble techo que rompe hacia abajo, ¿vale? Eso, si medimos la altura de este posible doble techo, lo proyectamos en la ruptura, eso nos va a dar una posible zona objetivo. ¿Cuál sería? Pues
venir a testear quizá este mínimo anterior relevante, agarrar liquidez para continuar con el movimiento alcista. Si trazamos FIBO de este movimiento, vamos a marcar las posibles zonas de compra. 38-50%, vemos como el 50% cuadra perfectamente con ese mínimo anterior y nunca, como hemos comentado antes, hay que descartar el nivel 61, ¿vale? Por aquí también tenemos una directriz de mínimos crecientes, pero que el precio, bueno, yo pienso que si cae, finalmente la acabaría por romper, ¿vale? Pero en principio este sería el escenario. Zona de soporte, obviamente zona de compra, si es que deja buena vela. Si acaba por romper el doble techo, la zona de soporte, pues activaría ese doble techo y nos podría llevar a un retroceso mayor. Mirad cómo no había trazado bien el FIBO, ahí lo tenemos, ¿vale? Ahí. Ese sería el escenario, siempre y cuando el precio rompa la zona de soporte de los 19.600 puntos aproximadamente. Dicho esto, vamos a bajar de temporalidad, vamos a detectar bien la estructura. Vamos a H1, aquí podemos ver una zona clara de soporte, como hemos comentado antes, 19.600, 19.650. Aquí también tenemos una directriz de máximos decrecientes que el precio ha roto al alza, por lo tanto lo que vamos a hacer es medir la altura de esta figura, a ver si el precio finalmente ha cumplido el objetivo. Yo creo a simple vista que no, ¿vale? Vamos a agarrar toda esta zona de aquí, ¿vale? Una zona la más conservadora, proyectamos en la ruptura y eso nos da una posible zona objetivo más o menos por los 20.500 puntos aproximadamente. ¿Qué podemos ver aquí? Pues que el precio sí que habría roto lo que sería la directriz de mínimos crecientes, ahí lo podemos ver. Entonces cuando rompe la directriz lo que hacemos es trazar el FIBO completo del último movimiento alcista y marcamos las zonas de compra, ¿vale? Mirar como aquí tenemos el 38-50%, coincide con esa media móvil de 200 sesiones. Por aquí tenemos mínimos anteriores relevantes que el precio puede venir a manipular para agarrar liquidez y posicionarse y continuar con el movimiento alcista. Y ahora sí que vamos a marcar el nivel 61, que es el primer nivel donde esperamos retroceso, y mira cómo está haciendo muy bien suelo en esa zona, ¿vale? Podemos ver cómo en la sesión de Nueva York el precio habría liquidado ese mínimo de Asia. Y también tenemos una pequeña directriz de máximos decrecientes que podemos esperar claramente la ruptura al alza y luego un pullback para posicionarnos en largo, ¿vale? Entonces, resumiendo, ¿qué podemos esperar en el Nasdaq 100? O una compra por esta zona si el precio finalmente viene a testear, ¿vale? Nos posicionaríamos en compra, en largo. Yo marco el nivel 50, pero puede dilatar un poquito. Si el precio viene a la zona de soporte 19.600, 19.650, también podría ser una zona de compra. Marcaríamos claramente este mínimo anterior, el precio lo puede manipular y dejar buena vela para intentar comprar, o lo que podemos hacer, porque el precio desde ahí ya puede empezar a subir, es esperar la ruptura de la directriz, quizá el precio se detenga en el máximo anterior, esperar un pequeño pullback para posicionarnos en largo, ¿vale? Esta sería más o menos la estrategia que podemos seguir para el día lunes, o en la sesión de Asia o ya en la sesión de Londres. Si el precio finalmente acaba rompiendo la zona de soporte de los 19.600 puntos, pues tendríamos el escenario que hemos visto en el gráfico diario. Esto sería tipo doble techo, ¿vale? Agarramos la altura, la proyectamos y eso nos daba más o menos la zona de los 19.000 puntos, ¿vale? Aquí tenemos el objetivo. Así que bueno, aquí tenemos el análisis del Nasdaq 100. Veis que desde un gráfico semanal, bajando a diario, luego llegando a gráficos de H1, podemos sacar todas las posibilidades que el precio nos puede ir dando. Solamente es cuestión de ir dándole un poquito de seguimiento, ver cómo reacciona en zonas clave, retrocesos de FIBO, zonas de soporte, zonas de resistencia, y esperar esas confirmaciones en H1 para intentar posicionarnos en compra, en largo o lo que nosotros vayamos viendo, ¿vale? Vamos con el último análisis, en este caso el Dow Jones. Vamos también a ese gráfico semanal. Podemos ver claramente que en el largo plazo la estructura es claramente alcista, ¿vale? Por aquí tenemos una directriz de mínimos crecientes. Aquí podemos ver cómo el precio la habría dilatado hacia abajo, la habría roto seguramente en temporalidad menor, gráfico diario. Podemos ver cierres diarios por debajo de la directriz, pero obviamente ha tenido un rebote bastante alcista. Lo que vamos a hacer es acomodar un poquito la directriz, ¿vale? Para tener esos 4 toques, mínimos claramente crecientes. Lo que vamos a hacer desde este mínimo, vamos a trazar el FIBO,
Vamos a ver en qué nivel se detuvo el precio. Ahí lo vemos. Zona de compra, obviamente, mirad como aquí también teníamos mínimos anteriores. Zona de soporte bastante relevante, en torno a los 37.000 puntos. La directriz, obviamente, de compra, y luego el nivel 38 de retroceso del FIBO, ¿vale? Aquí se juntan varios factores, los cuales nosotros tenemos que estar atentos para intentar posicionarnos. ¿Qué podemos ver en esta semana en el Dow Jones? Pues una vela clara de indecisión, aunque cierra en positivo después de este gran movimiento alcista, 2 semanas consecutivas subiendo, nos muestra cierto interés vendedor, ¿vale? Entonces vamos a marcar el máximo histórico, es una zona clara de resistencia. Mirad como aquí el precio creó tipo doble techo, una figura de vuelta, ruptura, pullback y para abajo, ¿vale? Para que veáis que las figuras de cambio de estructura pues también se van cumpliendo. Como digo, vela de indecisión esta semana. Vamos a bajar a un gráfico diario. Vamos a detectar por aquí alguna zona importante, como por ejemplo estos máximos anteriores. Son zonas relevantes donde el precio puede venir a testearlas, ¿vale? ¿Y qué podemos ver aquí también? Bueno, pues la vela del día viernes finalmente fue una vela bajista. Por aquí tenemos una vela que rompe el máximo anterior, cierra justamente por debajo del mínimo. Si empezamos a detectar por aquí cambio de estructura en menor temporalidad, pues cabe la posibilidad de que el precio vaya a hacer un retroceso como hemos visto en los otros índices, ¿vale? Vamos a H1, ¿vale? Zona clara de soporte, en torno 40.700, tenemos mínimos relevantes, vamos a marcarlos. Este mínimo es el más relevante, luego tenemos otro por aquí. Zona de compra, si el precio finalmente no continúa subiendo y viene a liquidar esta zona y deja buena vela, pues desde ahí nos podemos intentar posicionar en compra, en largo, ¿vale? Esto, aquí tenemos ruptura de la directriz. Vamos a ver, no, de momento no, ¿eh? De momento mirar cómo la directriz de mínimos crecientes se está aguantando bastante bien. Y vamos a trazar el FIBO de todo este movimiento. Ahí, ¿vale? Y vamos a marcar las posibles zonas de compra. 38-50%, obviamente el nivel 61 ya lo habría roto hacia abajo, no hace falta marcarlo. Y luego que podemos ver que en la sesión de Estados Unidos, en la sesión de Nueva York, el precio rompió o liquidó el mínimo de Asia y el mínimo de la sesión anterior, ¿vale? Obviamente el mínimo de Londres también. Esos son zonas de liquidez importante por sesión. Y bueno, una vez liquidada, si el precio continúa con la estructura alcista, pues es probable que continúe subiendo. Aquí sí que tenemos una directriz clara de máximos decrecientes y todo esto es como si fuera una zona de soporte, ¿vale? Podemos ver cómo el precio estaría creando una consolidación tipo triangular. Si rompe al alza sería una señal bastante positiva, ¿vale? Quizá el precio rompa la directriz, se detenga en este máximo, zona de resistencia. Podríamos esperar un pequeño retroceso para posicionarnos en largo, ¿vale? Si rompe al alza la directriz, lo que haríamos sería medir la altura de este triángulo, proyectarla en la ruptura y eso nos podría dar una posible zona objetivo, ¿vale? A modo de ejemplo voy a marcar más o menos por la zona de los 42.000 puntos, ¿vale? ¿Qué pasa si el precio finalmente acaba rompiendo hacia abajo? Aquí también parece, ¿no? Como si esto fuera tipo hombro, cabeza, hombro. ¿Lo vemos? Hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho. Si el precio finalmente lo acaba rompiendo al alza, hacia abajo, perdón, lo que haríamos sería agarrar la altura del hombro, cabeza, hombro y proyectarla en la ruptura. Eso nos llevaría nuevamente a la zona de soporte, a la zona de los 40.650, 40.700 puntos. Y ahí veríamos cómo reacciona el precio. Si la vela diaria es una vela claramente bajista que rompe la zona de soporte, esperaríamos retrocesos para posicionarnos en venta. Si finalmente la vela diaria cierra por arriba o detectamos en menor temporalidad que nos deja una vela martillo, alguna vela envolvente, algo que nos indique que en esta zona de retroceso o en esta zona de soporte están entrando compras, nos posicionaríamos en largo, ¿vale? Así que aquí tenemos varias opciones para intentar operar el Dow Jones de cara a la semana que viene, ¿vale? Estructura claramente alcista. Obviamente si empezamos a detectar después de haber visto la vela semanal que el precio rompe mínimos anteriores y no consigue hacer nuevos máximos, pues el movimiento bajista en retroceso sería lo más probable, ¿vale? Pero como digo, esto es cuestión de ir dándole un poquito de seguimiento. Si rompe al alza, pullback y compramos. Si no rompe al alza y empezamos a detectar que el precio hace mínimos
decrecientes, pues intentar comprar para operar esos rebotes, ¿vale? Así que nada, magos, vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí. Veis que desde un gráfico semanal, diario, H1, podemos intentar interpretar los movimientos esperados como mínimo para la primera sesión de la semana que viene. Vale, magos, así que nada, dejamos el vídeo de hoy por aquí. Recordad que si os gustan este tipo de análisis, siempre podéis dejar un like. Si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, me lo podéis dejar en los comentarios. También podéis compartir el vídeo, compartir el canal, si pensáis que le puede servir a alguien de ayuda. Y suscribiros si todavía no lo estáis, activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todos los vídeos que voy a estar subiendo. Por mi parte es todo, que paséis un feliz día, un saludo magos y chao.